Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy día quiero mostrarte un poco más de la trigonometría. Vamos a ver el tema reducción al primer cuadrante. Tú sabes que siempre hemos estado acostumbrados a calcular las razones trigonométricas de ángulos no tan grandes. Por ejemplo, el seno de 30, de 45 grados, de 60 grados, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando a mí me piden hallar el valor de seno de 150 grados? ¿Cómo se procede? Mira, para eso debes de tener las siguientes pautas. Por ejemplo, este criterio sencillo. Si tienes la razón seno y tú quieres saber cuál es su corrazón, se hace así nomás. Pones y delante le antepones la palabra co. Quiere decir que su corrazón es el coseno. Así nomás se hace. Por ejemplo, si tú tienes la cotangente y te piden cuál es su corrazón, entonces si tú ves que ya tiene co, entonces le quitas. Si tú le quitas, te quedaría la tangente. Ese criterio tienes que seguir para todas las razones trigonométricas. Si no tiene, le pones co. Y si tiene, le quitas. Y hallas la corrazón. Entonces con ese criterio vamos a entrar a resolver esto. En primer lugar, vamos a ubicar al 150 grados. Tienes que saber tú que estos ángulos, aquí 0 grados, el de acá 90, acá va 180 y acá 270 grados. Estos ángulos que te menciono son llamados los ángulos cuadrantales. Y el 150 es un poco más de 90, algo por acá estará. Entonces, como su lado final se encuentra en el segundo cuadrante, se dice que este ángulo con el que estoy trabajando es un ángulo del segundo cuadrante, así se habla de él. Y este ángulo se encuentra entre 180 y 90 grados, entre esos ángulos cuadrantales. Para lograr lo que quiero, se puede usar cualquiera de los dos. Para eso hay unas reglas que te voy a decir cuáles son. Las reglas son las que están allá. Si tú usaras para hacer esa reducción 180 o 360, al proceder acá debes colocar la misma razón. Pero si tú usaras, al hacer la reducción, usaras 90 o 270, se coloca aquí la corrazón. Veamos cómo vamos a resolver esto entonces. Si yo observo que el 150 está aquí en el segundo cuadrante, entonces debo de utilizar el ángulo cuadrantal anterior, 90, o el ángulo cuadrantal posterior, 180. Tengo esas dos opciones. Cualquier opción que se elija, al final se llega a la misma respuesta. Es decir, depende de tu gusto ya cuál es el que vas a usar.
Acá, por ejemplo, ¿qué pasa si yo uso el 180? Mira cómo voy a hacer aparecer el 180 acá. Lo pones nada más y le tienes que quitar algo. Tienes que quitarle 30. ¿Por qué? Porque al hacer la resta debe darte lo mismo de acá. Quiere decir que esto es equivalente a lo de allá. Nada más le estoy dando forma. Entonces ahora vas a seguir el siguiente criterio. Si tú usas el 180, como dice ahí, se va a colocar la misma razón. Es decir, esta razón que está acá, igual tienes que colocarla acá. Eso es cuando se usa 180 o 360, se procede así. Y el ángulo que se pone es este. No interesa qué signo va acá, si va más o va menos, eso no interesa. Tú vas a colocar este ángulo. ¿Así? Y entonces estamos a punto de terminar. Finalmente, aquí hay que colocarle un signo. ¿Qué signo es ese? ¿Positivo o negativo? Para eso hay que ir a averiguar qué signo tiene el seno de 150. O sea, lo que me han dado como dato. Debo averiguar. Para eso vamos a ver ahí lo que va a pasar. Ese esquema que está ahí, tú te lo tienes que conocer. Es sencillo. Esto te indica que si el ángulo es del segundo cuadrante, así como el que estamos ahorita, el seno de ese ángulo va a ser positivo. En ese cuadrante son positivos el seno y la cosecante, que es su recíproca. Y los que no se mencionan acá son razones que tienen signo negativo. Igual se procede en los otros cuadrantes, según lo que observes. Entonces, el seno de un ángulo del segundo cuadrante es positivo. El seno de 150 tiene valor positivo y ese signo se pone acá. Quiere decir que el seno de 150 es igual al seno de 30. Eso es lo que se está demostrando. Y el seno de 30, simplemente tú debes de saber esas cositas de temas anteriores, que vale 1/2. Y ese es el valor del seno del 150. Así se le calcula. Y antes de irme, quiero mostrarte lo siguiente. ¿Qué pasaría si en vez de 180 yo hubiera usado el 90? Vamos a verlo allá a la derecha, qué es lo que sucedería. En ese caso, mira, si hubiera trabajado así, seno, y como te digo, en vez de usar este cuadrantal, uso el de acá, uso el 90. Mira cómo sucedería. Acá pondría 90 más algo para que me dé 150. Tendría que ser más 60. ¿Así? Y entonces, según las reglas que te he explicado, si tú usaras el 90, se coloca la corrazón. O sea, no vas a poner seno acá, sino vas a poner su corrazón, coseno. Eso vas a poner. Vas a poner el ángulo que está acá. No te olvides que no interesa qué signo va aquí. Vas a poner este ángulo. Y vas a poner el signo que hemos averiguado para el seno de 150. Ya hemos visto que el seno de 150 tiene signo positivo. Y por lo tanto, simplemente el coseno de 60, si tú lo averiguas, vale 1/2. Y como tú puedes ver, se llega a la misma respuesta. Es decir, puedes usar cualquiera de los dos. Depende de tu gusto. Igual llegas a lo mismo. Eso es todo. Ha sido un placer haberte enseñado un poquito más, haberte dado una dosis más de conocimiento.
No te olvides de suscribirte a mi canal. Ha sido un placer. ¡Chao!